Ya en el Face ya está. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar, jóvenes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es relativo al tema de la empresa y los derechos humanos. Y tiene que ver el tema con un texto que ya tienen ustedes y que corresponde al capítulo 15 y 16 del libro denominado Hacia un nuevo modelo laboral en México, que se encuentra publicado en versión electrónica en internet, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y son reflexiones desde los derechos humanos del nuevo modelo laboral en México. Así se llama el libro, Hacia un nuevo modelo laboral el libro, hacia un nuevo modelo laboral en México. Y lo que vamos a exponer son la empresa y los derechos humanos, que se encuentran en los capítulos 6 y 7. El capítulo 6 se denomina Empresas y Derechos Humanos, y el capítulo séptimo de la misma obra se denomina Sistemas de Protección de los Derechos Humanos en las Empresas en México. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, en donde primero daremos una introducción al tema de empresa y derechos humanos. Después hablaremos en la primera parte de las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos, y luego las nuevas tecnologías en la segunda parte, nuevas tecnologías y la estabilidad en el empleo. En la primera parte nos referiremos primero a este tema, que no era un tema que fuera tratado por Naciones Unidas. Esto fue empezado a tratarse desde los años 70, 60, en donde Naciones Unidas observó que las empresas estaban llevando a cabo a través de ellas actos de complicidad, por medio del cual financiaban a grupos, conflictos internos para las represiones laborales. En ese contexto, la ONU en los años 70 publicó un documento denominado los documentos de trabajo, lo llamó, relativo a los efectos de las actividades de las empresas transnacionales en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Ya años después publicó otro documento denominado Código de Conducta para las Empresas Transnacionales, y en el año de 1977 la Organización Internacional del Trabajo publica una declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y la política social, ¿sí? Y estas tienen que ver con condiciones de trabajo adecuado y la política social que deben de emitir los estados, ¿sí? En el año de 1999, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en un foro económico mundial, planteó que las empresas transnacionales deberían de seguir pilares de sus actividades con respecto a la protección de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente y de la anticorrupción, ¿sí? Aquí ya lo que podemos ver de manera objetiva, ya de manera clara que sucedió, fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2002, que frente al problema de una guerra civil en Sierra de Leona, empezaron a analizar qué es lo que sucedía, y veían que había, primero es un productor grande, los productores de diamantes, Sierra Leona, había un comercio ilícito de diamantes, en donde aquí hay que bien aclarar, las empresas extractoras de los diamantes son empresas sobre todo extranjeras, y empezó a haber varios grupos rebeldes
en donde empezaron a, comprar armas a partir del dinero que obtenían ellos, obteniéndolo por medio de empresas que ellos iban construyendo y que esclavizaban a las personas, al grado de que les llamaron los diamantes de la sangre. Esto es porque los vendían mucho más baratos que a los comerciantes de los diamantes, sobre todo en Europa. Los compraban estos diamantes, y Naciones Unidas en ese contexto, para evitar que estos grupos rebeldes compraran armas y llevaran a cabo una guerra civil por medio de los diamantes de sangre, entonces trata con la colaboración del Consejo Mundial del Diamante, que ya decíamos, las empresas más importantes son extranjeras, tratan de romper la relación del comercio ilícito del diamante. Y para ello, Naciones Unidas, junto con este Consejo Mundial del Diamante, llevan a cabo lo que se llama una certificación. Esto es, para que los compradores de los diamantes, empresas transnacionales que estaban siendo afectados sus intereses, se certificara el proceso de extracción a través de estas empresas que eran de extranjeros, y que se los vendieran a los mismos extranjeros al precio del comercio, ¿sí?, de la oferta y la demanda. Ese proceso lo llamaron proceso Kimberley, el de certificación. De esa manera, Naciones Unidas interviene para que los cuerpos de empresas transnacionales fueran a ser protegidas ante los grupos rebeldes que compraban armas y que extraían y comercializaban diamantes y que lo utilizaban para la adquisición de las armas. De esa manera vemos por primera vez una intervención muy directa del Consejo de Seguridad, específicamente de Naciones Unidas, más bien al revés, de Naciones Unidas y específicamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para hacer frente a grupos rebeldes que había en Sierra de Leona. Ahí es de alguna manera una forma de protección a las empresas que realiza Naciones y con la importancia y reconocimiento que tiene mundial, certifica para que sea a través de protegiendo los intereses de estas empresas transnacionales extranjeras, a través de lo que ellos llamaron proceso de Kimberley, y pudiera ya no hacerse el comercio a través de estos grupos rebeldes. Interviene para protegerlos. Posteriormente, bueno, ahí cabría reflexionar mucho de qué manera Naciones Unidas interviene para proteger una actividad como es la extracción de diamantes, y habría que ver por qué estos grupos rebeldes se levantaron, ¿sí? Si fue solamente por qué surgieron esos grupos rebeldes. Eso es lo que sería interesante analizar, qué fue lo que sucedió ahí. En el año de 2015, posteriormente, Naciones Unidas lleva a cabo la cumbre de líderes, 50 líderes, en donde crean un documento que se llama Transformar nuestro mundo, lo que se llama, muy conocido por todos, la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible, que corresponde a la llamada RE 71. Y ahí lo que se sostiene es que las empresas deben de respetar, para llevar a cabo el desarrollo sostenido, los derechos humanos, ¿sí? Ahora sí, vista esta introducción, vamos a tratar en la primera parte la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Decíamos que Naciones Unidas
publica 3 documentos para hacer frente a la participación de las empresas para la protección de los derechos humanos. Una es la resolución de responsabilidades de empresas transnacionales y otras empresas comerciales en las esferas de los derechos humanos. Otra es la ya mencionada Código de Conducta de las empresas transnacionales y posteriormente las normas sobre responsabilidad de corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son los principios que plantea en las Naciones Unidas? Pues los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos son que el Estado tiene la obligación, primero, de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Segundo punto es que las empresas, como órganos especializados en la sociedad, tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Y tercer aspecto, que debe de tenerse recursos adecuados y efectivos para respetar los derechos humanos, para hacerlos efectivos, adecuados, ¿sí? Ahora, las empresas se encuentran obligadas de respetar los derechos humanos, primero porque la ley se los impone, segundo porque es un compromiso corporativo y tercero porque debe de haber participación de ellas en los procesos de reparación de violaciones de derechos humanos. Los principios rectores en esta que tienen las empresas para proteger los derechos humanos son los siguientes. Uno primero es que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos, lo que significa que debe hacer cumplir las leyes a las empresas, ¿sí? Debe propiciar el respeto de estos derechos entre las mismas empresas y, algo muy importante, asesorar de manera eficaz a las empresas. Aquí quiero hacer un paréntesis que ya el gobierno mexicano ha establecido como obligación que las empresas tengan ciertas características, sobre todo grandes empresas, un asesor para poder tomar las medidas correspondientes en la protección de los derechos humanos al interior de las empresas. Y debe de alentar además el Estado el cumplimiento de la protección de los derechos humanos y supervisarlas, ¿sí? Una segunda parte de esta Agenda 2030 es que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de alguna manera abstenerse a violar los derechos humanos, ¿sí? Para ello debe de constituir mecanismos, políticas, procedimientos para hacerlos efectivos, ¿sí? Y expresar su compromiso mediante una declaración política y contratar, como decíamos, expertos en materia de derechos humanos. Y un tercer aspecto que tienen las empresas para respetar derechos humanos es el acceso a mecanismos de reparación que sean de reparación de violaciones de derechos humanos, que sean estos apropiados, estos mecanismos, sean suficientes por las vías administrativas y legislativas, y que se establezcan mecanismos alternos de solución de conflictos que sean legítimos, accesibles, predecibles, esto es que se tenga confianza en ellos y sean transparentes, compatibles y sean una constante fuente de aprendizaje, respeto a los derechos humanos. Y debe de participar la empresa y utilizar el diálogo para ello, ¿no? Debe utilizar el diálogo y debe de usar la solución de conflictos, pues eso es muy común, ¿sí? Es que estoy viendo que algunos no se han unido. Estoy aquí, estoy pidiendo a los que se unan. Bueno, luego vemos que los respetos de los derechos humanos laborales
se encuentran en el documento emitido por las Naciones Unidas, denominado Normas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras empresas. Y ahí se establece que deben de respetar los derechos humanos conocidos en los instrumentos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los dos pactos, los de derechos civiles y políticos y los económicos y sociales, las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo y los convenios internacionales fundamentales, que son aquellos que tienen Naciones Unidas comités para su revisión, como son la Convención contra la Tortura, contra la discriminación racial, contra la discriminación contra la mujer, la del niño, la de los trabajadores migrantes y sus familias, entre otros. Y la Convención de la Esclavitud, el Estatuto de Refugiados, el de Roma también, el Estatuto de Roma, la Convención Americana, genocidio, la Convención contra el Genocidio, la de daños de contaminación y las 4 convenciones de Ginebra para conflictos armados. En estos documentos lo que se pretende es que se respete el principio de no discriminación en materia laboral, no permitir el trabajo forzoso y obligatorio, la protección de los derechos de la niñez en materia laboral, del entorno laboral seguro y estable, y que se permita a los trabajadores el derecho a la asociación y a la negociación colectiva. Asimismo, la utilización de cláusulas laborales en acuerdos internacionales. Así vemos que la Agenda 2030 se considera que el comercio internacional es un mecanismo necesario, útil para el crecimiento económico, y estas cláusulas pues son normas de relaciones laborales o de condiciones mínimas de trabajo, mecanismos de control para ello y de cooperación y diálogo y supervisiones laborales. Hay 77 acuerdos comerciales, de los cuales también se tiene la cláusula de no, decíamos, estos acuerdos comerciales tienen que ver, decíamos, con las relaciones laborales, las condiciones mínimas de trabajo, los mecanismos de control y cumplimiento de las normas establecidas y el diálogo y supervisión en los convenios, en las cuestiones laborales. Eso son los acuerdos comerciales, que decíamos, hay 77. Y las cláusulas de no derogación significa que no se permite que los estados se comprometan a bajar estándares de la legislación laboral. Muy importante. Y vemos, por ejemplo, en el TECMEC que México firma, en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en el capítulo 23, se prevén obligaciones, se prevén que los Estados miembros deben de cumplir las obligaciones derivadas de las declaraciones sobre el derecho del trabajo y sobre la justicia social, ¿sí? Y esto comprende el respeto del derecho a la asociación, a la negociación colectiva también, a la eliminación del trabajo forzoso, del trabajo infantil y la violación al principio de no discriminación. Y el TECMEC, bueno, pues está obligado los estados parte, Estados Unidos, México, Canadá, a crear garantías judiciales. Esto significa procesos justos, equitativos, transparentes, de debido proceso, todo esto en materia laboral, de demoras injustificadas y de procedimientos abiertos y en público, ¿sí? Ahora, las nuevas tecnologías y la estabilidad del empleo. Esta es la segunda parte de la exposición de las empresas y los derechos humanos. Primero hay que mencionar que los grandes avances en los últimos años que ha habido sobre inteligencia artificial, sobre la automatización, sobre y la ecologización de la economía, vemos que también se ve afectada la situación laboral, no solamente por estos aspectos de las nuevas tecnologías, sino porque
En algunos países está habiendo un gran número de población muy joven y en otras de personas de la tercera edad. Y esto marca también alteraciones en la seguridad social y todo eso trae como consecuencia que hay exclusión de las personas menos preparadas. Entonces, la OIT preparó un documento que se llama Trabajos para el futuro más prometedor, para que no haya esta exclusión de las personas menos preparadas. Y lo que plantea es que debe de haber inversión para la capacitación, debe de haber protección para que el trabajo siga siendo decente y sostenible, debe haber transformaciones con respecto de la protección de la igualdad y revitalizar el contrato social, por todos estos aspectos que está sucediendo. Y hay una comisión que se creó para efectos de ese documento de trabajar para un futuro prometedor de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que prevé la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo. Y entonces dice que esta comisión que se recomienda que las empresas y las instituciones preparen para que las personas adquieran competencias, se perfeccionen, se reciclen profesionalmente, una protección social universal, una garantía laboral universal y que se respete y se garantice la representación colectiva y el diálogo social y encaminar y encauzar las tecnologías en favor de un trabajo decente, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que decir con respecto a empresas y derechos humanos. En la segunda exposición del libro de referencia del nuevo modelo del derecho del derecho del trabajo hacia un nuevo modelo laboral en México, reflexiones sobre los derechos humanos, estamos entonces que ahí vamos a exponer qué derechos humanos se tienen respecto de los sistemas de protección en las empresas en México, para protegerse las empresas. Denominamos esta exposición Sistemas de Protección de los Derechos Humanos en las empresas en México. Para ello, para esta exposición, tendremos primero una introducción, luego los mecanismos jurisdiccionales y posteriormente los mecanismos no jurisdiccionales. Primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, pues son aquellos que tienen las personas por el solo hecho de ser personas, que son inherentes a ellos y en su sentido individual y colectivo, esto es personas individuales como los seres humanos, y personas colectivas, pues hemos dicho que son los pueblos indígenas, los ejidos, las comunidades indígenas, sindicatos, empresas, y en este último caso, siempre para proteger a la persona humana, física, seres humanos, ¿sí? Y estos están previstos en una norma jurídica. Son universales y y que lo identifican que son interrelacionados, interdependientes, indivisibles, ¿sí? Y las empresas, unidad de organización social que dedica a actividades industriales o comerciales o mercantiles para prestar servicios con fines de lucro. El sistema de protección de los derechos laborales en México, bueno, pues tienen que ver con la protección, tanto en la Constitución como vemos algunos como en instrumentos internacionales, los siguientes. El derecho a la libre asociación y libertad sindical se encuentran previstos en la Convención número 87.
la eliminación de trabajos forzoso u obligatorio en la Convención 29 y 105 de la OIT, todos ellos de la OIT, en la prohibición la abolición del trabajo infantil en la Convención 138 y 182 de la OIT, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación en la Convención 100 y 111 de la OIT. México ha ratificado 80 convenios con la OIT, ¿sí? Voy a referirme a un cuadro en donde se encuentran los que hemos ratificado, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. En las materias siguientes. Sobre los temas de libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo, esto que prevé los derechos humanos laborales, México ha ratificado 5 convenciones internacionales y no ha ratificado 2. Sobre prohibición de trabajo forzoso ha ratificado 2 y no ha ratificado una opinión consultiva, ¿sí? Déjeme ver. Sí. Bueno, luego, en materia de trabajo infantil y niños menores, ha ratificado 7 convenios y 2 no. Sobre derecho a igualdad y de oportunidades y de trato, ha ratificado 2 y 2 no ha ratificado. Sobre administración e inspección de trabajo, 3 ha ratificado y 3 no ha ratificado. Sobre seguridad social, pues ha ratificado 10, seguridad y salud, y 9 no ha ratificado. Sobre seguridad social, ha ratificado 6 y no ha ratificado 5. Sobre trabajos de migrantes, derechos de los trabajadores migrantes, ha ratificado 1 y no ha ratificado 2. Sobre gente del mar, ha ratificado 12 y ha dejado de ratificar 7. Sobre política y promoción de empleo, ha ratificado, me refiero a México, 3 y 2 no ha ratificado. Sobre pescadores, ha ratificado 1 y no ha ratificado 2. Y sobre categorías específicas de trabajadores, ha ratificado 2 y 4 no ha ratificado. Y pueblos indígenas ha ratificado los 2 que hay. Trabajos portuarios ha ratificado 3, ninguno ha dejado de ratificar. Sobre derechos a los salarios ha ratificado 5 y ninguno ha dejado de ratificar sobre esa materia. Orientación y formaciones profesionales ha ratificado 2, sin dejar ninguno de ratificar. Consultas tripartitas ha ratificado 1, artículos finales ha ratificado 2 y no ha ratificado sobre protección de la paternidad, maternidad y política social. Vemos que México ha ratificado un gran número de instrumentos internacionales, pero ha dejado de ratificar algunos por distintas razones, ¿sí? Algunas de ellas son porque pues, la misma Constitución ya los prevé, o algún otro instrumento lo prevé, o la ley reglamentaria, sea la Ley Federal del Trabajo o la de los trabajadores al servicio del Estado, ya los tiene, y eso se refiere que ha sucedido. Esto es, no ha ratificado México 41 convenios de la OIT, ¿sí? Y ha ratificado 55, como dijimos anteriormente. Entonces, ha ratificado más de los que ha dejado de ratificar. En donde se prevén derechos humanos, porque el artículo 1 de la Constitución prevé que son derechos humanos no solamente los previstos en la Constitución, sino también los previstos en los
tratados internacionales en los que México sea parte. Y estos tratados, pues México ha firmado convenios internacionales con la OIT, de los cuales ya dijimos 55 ha ratificado, ha firmado, ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, y 44 ha dejado de cumplir. Ahora, la reforma constitucional del 2011 previó que estos derechos humanos, previstos no solamente en la Constitución, sino en instrumentos internacionales, tienen la característica de ser universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, y que deben de ser protegidos conforme a esos principios, ¿sí? Lo que significa que las empresas están obligadas por la Constitución a que cumplan estos derechos, deben de cumplir las leyes que los prevén, deben de prever mecanismos de prevención y mecanismos para la investigación y sanción de las violaciones de los derechos humanos. Estos mecanismos deberán de ser confiables, accesibles, con procedimientos claros y con resoluciones integrales. No deben ser discriminatorios, deben ser transparentes y deben buscar la reparación integral de las violaciones de los derechos humanos. Y como segunda parte veremos que hay los mecanismos jurisdiccionales. Los mecanismos jurisdiccionales hay directos e indirectos. Los indirectos serán pues las garantías judiciales, el proceso judicial ordinario y la justicia administrativa, ¿sí? Que defienden derechos humanos laborales. Y los indirectos serían aquellos, más bien directos serían aquellos ex profeso que se han creado para protección de derechos humanos, como el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Durante 100 años se resolvieron los conflictos laborales por las juntas de conciliación arbitraje, pero en el año de 2017, en la reforma del 24 de febrero del 2017, en la modificación que se hizo a la fracción 20 del apartado A del artículo 123, se creó lo que hemos llamado un nuevo modelo de justicia laboral, en donde se previó que en primera instancia los conflictos laborales que existan, por el caso que estamos exponiendo sobre violaciones de derechos humanos laborales, la primera instancia será la instancia de conciliación, que será la que se llevará a cabo para la solución de conflictos. Esto, a partir del 24 de febrero del 2017, se previó esta forma de solución de conflictos. Y en una segunda parte, se previó que sea la jurisdicción del Poder Judicial la que deba de proteger los derechos humanos. Así vemos que entonces el 1 de mayo del 2019 la Ley Federal del Trabajo pues estableció un paradigma de un nuevo modelo de justicia laboral y dio 3 años para que los mecanismos jurisdiccionales sean los tribunales los Poder Judicial de los estados implementen este nuevo sistema de justicia laboral. Y al Poder Judicial Federal le dio 4 años para que sea en ambos casos el Poder Judicial, el juez laboral, el que deba de solucionar estos conflictos. Por otra parte, vemos que los mecanismos no jurisdiccionales establece que deban de mediar y conciliar los conflictos que haya al interior de las empresas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se prevé en el artículo 102, apartado B de la Constitución, que deba de conocer de todas las quejas
que presenten violaciones de derechos humanos, ya sea por acción u omisión de violaciones de derechos humanos, y en su caso se enviarán recomendaciones si hay violaciones, las cuales no serán vinculatorias, y prevé denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, ya sea por empresas públicas o empresas de participación estatal o particulares que violen derechos humanos, que deben ser supervisadas por parte del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones. En el año de 2018, la Comisión Nacional estableció un programa de empresas y derechos humanos, en donde prevé reglas para política pública de una cultura empresarial para que a través de estándares internacionales se difundan derechos humanos en las empresas, se capaciten, promuevan y difundan estándares internacionales. Y previó que intervenga este organismo de derechos humanos en la protección, ya sea directa de los derechos humanos, porque sean los trabajadores en las empresas públicas o empresas de participación estatal, y de manera indirecta porque está tolerando o está con su anuencia la autoridad del servidor público, permitiendo que los particulares violen derechos humanos. Otro caso de protección de derechos humanos es la de protección federal de los trabajadores de defensa del trabajo. La conciliación previa se estableció desde el 24 de febrero de 2017, que la reforma a la ley reglamentaria, el artículo 123 constitucional, apartado A, se crean centros de conciliación federal y de registro laboral a nivel federal, y a nivel estatal se creó los centros de conciliación. En los dos casos tienen por función una función de conciliación, y evidentemente son órganos con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión, autonomía y de gestión, y se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad en los dos casos. Y además se prevé en el artículo 123, apartado A de la fracción 22 bis, que se reconoce la negociación colectiva conforme a los principios previstos y procesos en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, jóvenes, eso es lo que podemos decir de los derechos previstos en estos dos temas, empresas y derechos humanos, y los sistemas de protección de los derechos humanos en el nuevo modelo de justicia laboral, en el libro que decimos que se puede buscar en internet, que se denomina Hacia un nuevo modelo laboral en México, reflexiones desde los derechos humanos, publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una versión que está prevista en versión electrónica, la pueden bajar. Hoy analizamos dos artículos que son de mi autoría y que se denomina el capítulo 6, Empresas y Derechos Humanos, y el capítulo 7, también de mi autoría, Sistemas de Protección de los Derechos Humanos en Empresas y en México, el cual vimos la protección jurisdiccional y no jurisdiccional. Y en las empresas y derechos humanos vimos la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos y las nuevas tecnologías y la estabilidad en el empleo. Esto es lo que podemos decir que vimos el día de hoy. Voy a dar por terminada la exposición en el Face, si me permiten.